¿Cómo está? Buenos días. Tenemos ya a la doctora Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por la provincia de Bolívar. Qué gusto, doctora. Gracias por accedernos a esta entrevista, darnos su tiempo y también sus conocimientos. Vamos a conversar con usted sobre el colectivo que usted representa y que va a enfrentar el extravismo, la minería y la ampliación de la frontera petrolera. Para quienes no conocen mucho de este tema, yo quisiera que usted inicie explicándonos qué va a pasar, cuáles son las acciones que se van a tomar y así la ciudadanía puede estar sintonizada. Muy buenos días con todos, muchas gracias por el espacio, un cordial saludo a todos quienes nos están siguiendo desde los distintos lugares. Actualmente estamos con tantos problemas, uno de ellos es la posibilidad de la apertura del catastro minero que el presidente lo había anunciado. La apertura del catastro minero significa que más tierras de todo el país van a ser entregadas a manos de las grandes empresas nacionales como internacionales. Claro, eso afecta enormemente a la vida, no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los ecuatorianos, en virtud de que en su mayoría donde se pretende hacer actividades extractivas, están en zonas donde nacen las fuentes hídricas, donde nace el agua para llegar a Cuenca, para llegar a Loja, para llegar a Machala, para llegar a las distintas ciudades. En ese marco, uno de los temas que se avecina es precisamente esta posibilidad de la apertura y de hecho va a entrar en conflicto con los pueblos, con las nacionalidades, con el sector campesino que vive en los páramos, que están cuidando las fuentes hídricas, entre otros. En ese sentido es uno de los problemas graves con los cuales hemos tenido que venir luchando y claro, como CONAI, como Pachacuti, uno de los temas que hemos planteado es el cuidado de la naturaleza. Asambleísta, quisiera empezar por lo que usted mencionaba. Hay múltiples problemas aquí en el país y uno de los principales es la falta de recursos económicos. Hay que ver las formas por las cuales nosotros podemos generar esos ingresos y una de esas formas inmediatas y cómo realizarlo es a través de la explotación petrolera y minera. Entiendo que se han presentado planes de manejo ambiental, inclusive, porque todo progreso trae una repercusión. La clave está en cómo saber manejarlo y sobrellevarlo. ¿Por qué oponerse a estos desarrollos mineros, a estos proyectos mineros, a sabiendas de todos los inconvenientes que estamos viviendo nosotros como país y la repercusión económica positiva que esto traería? Yo creo que hay que revisar la historia y mire, más de 40 años de explotación petrolera y resulta que los pueblos donde se han explotado dichos recursos siguen sumidos en la pobreza. Debo decirle que no tienen ni siquiera agua potable, no tienen una educación de calidad, no tienen una vialidad en condiciones óptimas, entre otras necesidades que están viviendo. Y si revisamos la situación del país, también vamos a percatarnos que más de 40 años de explotación, ¿y dónde están los recursos económicos? ¿Acaso no deberíamos estar en mejores condiciones? Mire, en la Amazonía no hace mucho 8 niños murieron sin poder acceder a la salud porque desafortunadamente los centros de salud no están cerca. Ahora mismo estamos mirando cómo los hospitales, los centros de salud están sin recursos económicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha terminado priorizando pagar las deudas a las multilaterales que atender las necesidades en el país. Si bien es cierto, nos han hecho creer que es la única posibilidad para sostener la caja fiscal. Sin embargo, hay otras alternativas, como por ejemplo, cobrar a todos los grupos económicos que dejan de pagar el impuesto. Mire, las leyes que ahora mismo están con más de 40 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, debo decir que en cada una de estas leyes no están encaminadas a recuperar la seguridad, o sea, no es como dicen, más bien ahí en cada una de las leyes están favoreciendo a los grandes grupos económicos, como por ejemplo en la Ley de Solidaridad Nacional. ¿Qué es lo que dice? A los grandes grupos económicos, oigan, regalen lo que les sobre a las Fuerzas Armadas o a la policía y a cambio les perdono los impuestos. ¿Y eso qué se llama? Eso se llama evasión tributaria.
Eso se está permitiendo. Ley de integridad, de la misma forma se vuelve a perdonarles a los que no han pagado el impuesto al SRI hasta diciembre del 2024. O sea, entonces, hay que empezar a cobrarles. Si lográramos cobrar, impedir la evasión tributaria, podríamos financiar tranquilamente sin hacer daño a la naturaleza. Ya, es cierto lo que usted dice en relación al petróleo y la situación del país. Claro, nunca sabremos cómo estuviéramos hoy sin el petróleo, ¿ah? No podemos saberlo. Siempre va a ser una interrogante. Y lo otro, sí, es un recurso que es real, pero repetitivo, cobrarle los impuestos. Insisto, es lo justo. Pero estamos hablando de cómo hacemos un país más productivo, que genere más, dónde ponemos mayor inversión, dónde debería enfocarse el país, no solamente para pensar en cobrar impuestos, sino producir para cobrar más impuestos. O sea, ¿qué podría reemplazar a la minería que no sea evitar la evasión tributaria, sino un sector productivo? Mire, la agricultura, el sector agricultor está totalmente abandonado. No se ha hecho una sola obra o mega obra que posibilite construir, por ejemplo, un sistema de riego que permita a los agricultores producir en grandes cantidades. Acuérdese que el año anterior suscribieron y está en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la China. Y para eso ya debería haber el Estado, este gobierno, inyectado recursos económicos para potenciar la capacidad de los agricultores y resulta que no se ha hecho nada. Entonces ahí tenemos el sector de la agricultura que podríamos tranquilamente potenciar porque en el Ecuador se produce todo. Y el otro tema es el turismo para todos los niveles, porque aquí lamentablemente se prioriza un sector del turismo y los otros no. Entonces hay dos áreas que desafortunadamente yo diría están totalmente abandonados, que tranquilamente podríamos reemplazar con el tema extractivo, ¿no? Sí, y ahí asambleísta, es correcto, dentro de todo Ecuador termina siendo pues un oasis para la agricultura y también para el turismo, y también podríamos coincidir parcialmente de cuál es el destino que se han dado a los recursos de explotación tanto petrolera como minera, que sin duda debieran ser y tienen que ser más eficientes. Pero allí donde yo quiero enfocar, más allá de la inversión extranjera que se necesita, ¿qué estamos haciendo también para enfocarnos y dar de bajo, minimizar en lo máximo posible la minería ilegal? Son casi 1000 hectáreas de bosque, son 1000 hectáreas de selva que se destruyen año a año y actualmente no se hace absolutamente nada. ¿Cuál es su postura de la Asamblea Nacional y qué es lo que se está haciendo en este momento para tratar de erradicarla? Mire, no sé si se acuerda una de estas leyes fanescas que se aprobaron con la mayoría aplastante y aplanadora, es la ley de fortalecimiento de las áreas protegidas. Entre comillas, esa ley supuestamente era para acabar con la minería ilegal. Sin embargo, si usted revisa la totalidad de esa ley, que no tiene muchos articulados, no va a encontrar elementos importantes. Y precisamente, ¿por qué? Porque hay normas legales suficientes como para contrarrestar y acabar con la minería ilegal, con la tala ilegal. Ya hay normas, ya está el Código Ambiental ahí, está la ley de minería, entre otros. Hay institucionalidades creadas, por ejemplo, ARCOM. ¿Cuál es la tarea que está haciendo? ARCOM, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas. Son estas entidades las que deben hacer el trabajo que les corresponde. Junto con las Fuerzas Armadas, con la policía, deberían estar trabajando para acabar y controlar a aquellos que hacen la minería ilegal. Pero resulta que no lo hacen. A vista y paciencia de todas las autoridades de estas entidades, resulta que siguen haciendo actividades extractivas ilegales y también la tala de bosques, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, no hay una deuda, yo diría, desde el legislativo. Al contrario, lo que falta es que estas instituciones creadas para controlar la actividad irregular, resulta que Hablaba no lo más hacen. desde el lado de la fiscalización, asambleísta, porque sé que normativas existen.
Desde la fiscalización nosotros hemos pretendido, de hecho hemos iniciado un sinnúmero de acciones de fiscalización a las autoridades de ARCOM, al mismo Ministerio de Energía y Minas, a la misma ministra del Ambiente, pero resulta que tanto en el año 2023, 2024 y este año, debo decirles que no comparecen los ministros, o sea, no comparecen, no dan la cara. ¿Eso qué significa? Que no quieren responder, Asambleísta, que no aportan al proceso de fiscalización que desde la Asamblea se está llevando adelante. Al contrario, más bien han encaminado algunos procesos un tanto absurdos para disimular que sí están fiscalizando. Y en la Asamblea, desafortunadamente, mientras no tengamos la mayoría, casi no se puede hacer mucho. Y con esta terminamos, asambleísta. ¿Cree usted, porque al final va a estar enfrentado el Ecuador entre quienes sí quieren ir por la minería porque es fuente de recursos y quienes dicen no es la salida para el país? ¿Cree usted que debería esto consultarse directamente a los ecuatorianos? Claro que sí, se debería consultar, pero acuérdese que el año anterior se hizo la consulta popular donde el pueblo ecuatoriano con más del 60% dijo, por ejemplo, no a la explotación allá en Yasuní, no a la explotación allá en el Chocó andino. Sí. Entonces, el pueblo ecuatoriano ya lo ha dicho. Nosotros no es que nos oponemos a todos los procesos de explotación. Habrá que tal vez discriminar en áreas realmente donde no exista posibilidad de vivir, allá donde no se afecte a las fuentes hídricas, no se afecte a los agricultores. Allá probablemente habrá que hacer, pero en áreas que son totalmente sensibles, en áreas protegidas, donde hay fuentes de agua, donde hay mucha biodiversidad de especies en proceso de extinción, esas áreas no hay que tocar. Okay. Es lo que nosotros decimos. Entendemos la postura, asambleísta. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias.